José María Arguedas, uno de los intelectuales más importantes del Perú, nos refiere en este pasaje de La cultura y el pueblo en el Perú, escrito en 1964, una sugerente forma de cómo se estructuraba el Perú. En la misma se nota una predisposición de las poblaciones por Europa y una tensión entre los pueblos de la costa y de la sierra. Evidentemente, la sumisión y desprecio de los pueblos andinos por los costeños, particularmente de sus pobladores. Estos rasgos, que son herencia de la colonia, en algunos casos se han mantenido y en otros, los menos, se han erradicado. Sin embargo, todos ellos son evidencia de un fuerte centralismo que ha privilegiado, como lo sugiere Arguedas, un racismo naturalizado y un centralismo abigarrado, que se materializa en la priorización de algunos territorios en detrimento de otros, pero principalmente el protagonismo de Lima, la capital, sobre el resto del país. El Perú es uno de los países más centralistas de la región. Entiendo el centralismo como la acumulación de poder político, económico, cultural, social, entre otros, desde un lugar dentro del territorio en perjuicio de los demás. El centralismo además genera dependencia. Siempre hay una dependencia al centro de poder. Y este espacio, para mantener el poder, propone la permanencia de estas relaciones tan diferenciales y que a su vez son tensionales, como se puede desprender del texto de Arguedas. Esta dependencia, traducida en la permanencia de las relaciones de sometimiento, tiene que ver con el centro del poder, que el centro de poder refuerza estas relaciones de control a través de la acumulación y concentración del poder. Amigos y amigas que leen por gusto, Yair Pérez Brañez nos acompaña, gestor cultural, licenciado en literatura, pues todos sabemos, ¿no? Ministro de Cultura del 10 de diciembre al 16 de diciembre, que tuvo el gesto de renunciar como protesta por las muertes ocurridas en la ciudad de Ayacucho y luego que se expandieron. Él acaba de publicar este libro del cual nos acaba de leer un fragmento, A la sombra de Lima. Ahí ven al fondo también el libro. Aquellos, bueno, quienes ya somos más de base 4 recordarán el clásico libro que tenía el mapa del Perú, pero el título del libro pues nos sugiere, y ya Yair acaba de leer pues un fragmento en el que el centralismo, Lima es el centro y aparece ahí al revés, ¿no? Dentro del mapa de Lima. Yair, bienvenido y felicitaciones por este trabajo. Muchas gracias, Jaime. Sí, efectivamente es un libro que trata sobre el centralismo. El centralismo, creemos, y el libro lo pone en evidencia, está naturalizado. No nos damos cuenta que somos un país centralista, si estemos en Lima o en alguna región del país. Y bueno, y este libro es producto de esta reflexión sobre el centralismo, pero sobre todo en el sector cultural, ¿no? Analizando las políticas culturales, analizando la institucionalidad de la cultura y un poco construyendo una breve historia de la institucionalidad de la cultura en el Perú. Sí, yo mencioné, bueno, el paso breve de Yair en el Ministerio de Cultura como ministro, pero ya Yair tenía mucho tiempo como solamente gestor cultural, también director de la dirección desconcentrada de Junín, ¿verdad? Así es. Y también trabajando en el Ministerio de Cultura en otras direcciones, ¿no es cierto? Sí, estuve en la Dirección General de Industrias Culturales como coordinador, luego como director. En el proyecto especial Bicentenario estuve también como director de una unidad de articulación territorial ahí. Y bueno, en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín muchos años, lo que me ha permitido pues dialogar con varias dependencias del propio ministerio, ¿no? Y para otro dato más, Yair es Huanca, nació en Huancayo. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces, sobre todo también lo menciono porque claro, quienes ya estamos inmersos en Lima, y quien te habla es hijo de arequipeño cuyos padres eran cusqueños y que emigraron a Lima, entonces de limeño tengo algo, pues como que vamos perdiendo perspectiva, ¿no? Y lo digo incluso también por mi propia página, cuando a veces digo, sí, sobre la literatura peruana, y a veces digo, con la justa literatura limeña, porque si hablamos de lo cultural a nivel del país, ese proyecto Lee por Gusto en este caso tendría que tener corresponsales mínimos para cubrir lo que ocurre en cada ciudad, ¿no? Sí, pues hay veces damos cuenta de que nuestro lugar de enunciación, que es un territorio, en esta lógica del centralismo, ese territorio a veces se difumina, ¿no? Y pensamos que hablamos, por ejemplo, cuando decimos literatura peruana, y nos referimos a literatura limeña hay veces, ¿no?
Es algo que hay que ponerlo en evidencia para que estas tensiones de poder podamos mirarlas y desmontarlas, ¿no? Algo de ello tiene este proyecto. De hecho, un poco hablar de identidades es muy complejo porque son pues muy móviles, ¿no? Se desplazan permanentemente las identidades, hasta qué punto un migrante como yo, nacido en Huancayo, educado en Lima, también tiene de limeño, ¿no? Seguramente que sí, eso me constituye, ¿no? Me constituye cierta limeñez, a pesar de no serlo, me constituye. Y lo que propone el libro no es discutir la condición del limeño, ¿no? La condición del limeño para nada, porque además yo vivo entre Lima y Huancayo, vivo entre los dos lugares, sino la idea del libro es discutir la acumulación del poder, ¿no? El poder político, el poder cultural, el poder simbólico, ¿no? Es decir, y volviendo al tema, hablamos de literatura peruana, referirnos de literatura estrictamente limeña, porque hay un poder simbólico que ahí está, digamos, construyendo ciertas situaciones para poder mantener el poder. Un ejemplo concreto, por ejemplo, es una política que se hizo en el país cuando se habla, por ejemplo, de Lima Imaginada, ¿no? Lima Imaginada fue un proyecto importante desde el Ministerio de Cultura, pero pone la prioridad y pone el foco en el Lima y constituye a escritores para hablar de una ciudad como Lima, pero en el subtexto lo mencionan como literatura peruana, ¿no? Y es estrictamente literatura internacional, de escritores internacionales, focalizada en Lima, en un lugar, ¿no? Entonces, va por ahí un poco el subtexto del libro, ¿no? Yair, este libro en realidad es producto de una tesis que tú hiciste en la Universidad Andina Simón Bolívar. El título de la tesis era, ¿no? O es Perú, descentralización de la cultura, una aproximación desde la narrativa y la estructura estatal de la cultura. Y que tú decías ahí en la introducción que has corregido algunas cuestiones metodológicas, y yo lo que quería hacer notar es que es un trabajo de investigación. O sea, y pienso también otra cosa, que claro, muchos gestores culturales o quienes están en el ámbito de la cultura son más prácticos y no ha habido un momento como para reflexionar. De ahí también pienso en la importancia del libro, porque el libro, como los funcionarios somos aves de paso, el libro va quedando, esas ideas que se asienten en un texto me parece muy valioso. Sí, bueno, gracias por las preguntas, me parecen importantes las dos. La primera, sí, el libro es producto de la tesis de la maestría, pero ha sido reformulado totalmente. El libro además con esta nueva versión, digamos, es otro texto que ha sido además arbitrado, ha tenido arbitraje de pares. La editorial ha hecho este trabajo un poco para también tener una perspectiva de otros lectores para el manuscrito, ¿no? A pesar ya que era un texto, un documento académico. Eso por un lado, así que digamos esto legitima un poquito más el libro y yo puedo decir que ahí ha habido un arbitraje. Pero de todas maneras es un texto incompleto, que seguramente tiene sus omisiones, y la invitación es que construyamos todos en conjunto este relato que el libro propone, ¿no? Construir un relato del Perú desde los márgenes, desde las provincias, desde las regiones, para poder poner en evidencia el centralismo también en todos los espacios, ¿no? Porque no solamente el centralismo es esta tensión entre Lima y regiones, sino en cada capital de la región se vuelve a generar estas tensiones centralistas. El libro se llamaba Perú, descentralización de la cultura, y el primer elemento de reflexión es que la cultura no se puede descentralizar, la cultura no está en el centro y se lleva a un lugar. La cultura o las culturas existen en todos los lugares, ¿no? Un error común de los funcionarios, hay veces cuando inauguran un lugar dicen vamos a traer cultura, estamos llevando cultura, y la cultura no se puede llevar, no es un objeto que se moviliza, ¿no? Porque además estás priorizando una cultura sobre otras que existen. No nos damos cuenta de ello, ¿no?
ese es un error central, permanente, que replicamos y el libro un poco también trata de reflexionar sobre ello, ¿no? Y lo otro, la idea sí pues es un poco sistematizar experiencias. El libro no solamente es este proyecto académico, sino más bien es una reflexión que se construye a partir del diálogo con colegas, con académicos, con servidores públicos, no solamente del ministerio, también de espacios como el de ustedes, Casa de la Literatura, la Biblioteca Nacional, y sobre todo con los funcionarios de las direcciones desconcentradas, ¿no? Es un poco una reflexión a partir de estas visiones y de dar constancia digamos, de esas conversaciones en este texto, ¿no? y que necesariamente quiere invitar al debate, a continuar este debate, ¿no? Y a construir juntos un relato. Esta charla empezó con una lectura de Yair sobre un texto de José María Arguedas. Hay un epígrafe ahí de José María Arguedas que Yair, digamos, glosa y explica, ¿no? Cuál es el centro, digamos, lo que menciona Arguedas, ¿no? Que hay una preferencia por lo europeo. O sea, Lima y históricamente siempre ha mirado más hacia Europa que hacia adentro. Histórico, la conversación sería larguísima ahí, pero a nivel cultural, bueno, que es lo que nos concierne, claro, evidentemente eso también marca, ¿no? Lo que decías hace un rato, la cultura no debería descentralizarse, o sea, la dirección desconcentrada de cultura en realidad debería hacer que cada región pueda ser eje a su vez, pero claro, del discurso al hecho hay un gran reto, ¿no? ¿Qué tendría que ocurrir para que esto que decías tú, la cultura no se descentralice, tendría que darse? Es bien complejo, el libro propone algunos argumentos para el debate, para reflexionar sobre eso, son 6 reflexiones finales donde podemos un poco intentar desde las políticas culturales construir una reflexión para la descentralización, pero no solamente implica pues transferencias de recursos, dar más capacidades a los gobiernos subnacionales, ¿no? Sino que creo que el centralismo en el Perú es un tema estructural y es lo que propone el libro, ¿no? Cuando el virrey Toledo viene al Perú y ordena un poco el virreinato porque los conquistadores tenían, digamos, ciertas preferencias y estaban en ciertos debates, una guerra civil para poder posicionarse en ciertos territorios sin hacer tanto caso a la colonia. Viene Toledo, le quita todos estos privilegios a los hijos de los conquistadores, familiares de los conquistadores, y concentra el poder en Lima, el poder que estos conquistadores tenían en los distintos terrenos donde se habían repartido, territorios donde se habían repartido el Perú. Desde ese momento que Toledo reorganiza el país, concentrando el poder en Lima, se ha mantenido este poder hasta ahora. Y permanentemente hay episodios de la historia nacional que reivindican esa concentración del poder, ¿no? Arguedas lo dice en un texto, pero hemos tenido en la historia de la literatura y de la cultura momentos que generan una actualización de esas tensiones, por ejemplo, el debate Cislo-Joaquín López Antay. En la literatura hemos tenido el debate de los andinos y los criollos, por ejemplo, que se ha escrito tan poco, pero que ha sido un debate muy rico para poder un poco mirar esas sensibilidades, ¿no? Y la idea es ponerlos en evidencia, no olvidarnos de ellos, construir nuestra memoria a partir de estos debates y tratar de pensar en conjunto cómo desmontar el centralismo, ¿no? Sí, hay muchísimo que hablar de centralismo, ¿no? Digamos, es el gran capítulo, la gran deuda, pero yo quiero, bueno, mostrarles a quienes nos siguen. Esta es la carátula, por si acaso, que ven ahí de fondo, ¿no? La sombra de Lima, les decía, sí. Ese famoso cuaderno, ¿no? El cuaderno popular que tuvimos todos en la época de Alan García. Bueno, la idea es un poco, se ha intervenido el cuaderno, recuerden, se construía el mapa del Perú. Y lo hemos intervenido y construimos el mapa de Lima, ¿no? Lo cual también es una deuda porque Lima regiones, los que están a la periferia de Lima, los distritos como Huacho, en fin,
sufren más el centralismo porque están más cerca del centro, están más invisibilizados que varios de los, de los otros territorios de las regiones del país, ¿no? Sin embargo, bueno, era una opción visual para un poco entender que Lima sigue manteniendo esa centralidad, ¿no? Ajá. Y seguro de repente ustedes están interesados en el índice, en la estructura. Hemos hablado hasta ahora, digamos, del contexto histórico del centralismo, pero ahí la carnecita, vamos a decirlo así, en el capítulo 4, ¿no es cierto? La tradición centralista en la estructura institucional de la cultura. La Comisión Nacional de Cultura, Casa de la Cultura Peruana del Perú, que quedaba donde ahora está el nefasto Tribunal Constitucional. La Casa Pilatos, Casa de Pilato. Instituto Nacional de Cultura, que es el antecedente del Ministerio de Cultura, y la creación en 2010 del Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura, ¿no? Sí. Sí. Muchos consideran, bueno, yo pensaba ya, para no, que el INC como antes sacaba publicaciones, yo decía, ¿no? Antologías, pensaba la de Juan Gonzalo Rose que hicieron, y hay tantas revistas, ¿no? Cultura y Pueblo, y en la transición al Ministerio de Cultura la mirada fue otra. Sí, sí, se perdió el fondo editorial siguió publicando un poco, pero bueno, luego se desactivó, ¿no? Se desactivó lamentablemente el fondo editorial. Ciertamente el INC tuvo una producción editorial muy, muy potente. Parte de esa producción editorial revisamos para un poco construir esta historia del INC en el libro, en el capítulo 4. Sin embargo, esta producción editorial, además del INC, tiene el foco en Lima. Ese es el detalle. Y habla muy poco de las direcciones o las dependencias que ya tenían en regiones, ¿no? Habían como 8 o 10 direcciones regionales del INC, ¿no? Entonces, creo que también esta es una de las contribuciones del libro, hacer una breve historia de la institucionalidad de la cultura, que no la tenemos, no hay textos que marquen esta ruta. Ojalá que a partir de ello podamos construir, y esa es, digamos, una de las propuestas del libro, construir nuestras reflexiones de cada región, ¿no? Porque hay ricas historias digamos, culturales en las regiones, por llamarlos de algún modo. Para comentarte, por ejemplo, en Huancayo, en 1875 ya habían 40 pianos de cola, según un texto, ¿no? Y eso implicaba también digamos, ciertas relaciones vinculadas a la cultura, a la tertulia, en fin, ¿no? Pero además también hay una relación muy fuerte de instituciones que se comienzan a construir con los gremios y sindicatos, ¿no? Que comienzan a hacer actividades culturales. Los clubes de auxilios mutuos, ¿no? De obreros a fines del 19, principios del 20. Esas historias de nuestras regiones que existen en todos los lugares, falta sistematizar, falta construir para poder tener una, digamos, una fotografía mucho más completa en nuestro país, ¿no? Yo quiero solamente dejar constancia, porque podemos seguir charlando más horas, pero ya viene la presentación, estamos a minutos de esto mientras grabamos esta charla. Piensa en la metáfora de la construcción también, que va a este tipo de discusiones, que también deben estar en construcción, hablar más, reflexionar mismo sobre la gestión, la política cultural del Perú, ¿no? Sí, o sea, eso es importante. Nos falta hemos tenido, y un poco lo que da constancia el texto también, son los distintos espacios donde se han juntado la sociedad civil para reflexionar sobre la construcción de política cultural, pero lamentablemente eso ha quedado en un documento, y varios de estos documentos son ahorita difíciles de encontrar. Algunos de ellos, por ejemplo, son los lineamientos de políticas culturales ya a nivel institucional, pero por ejemplo lo que hizo el grupo, el proyecto Impacto en AECID, digamos, financiado por AECID en el 2007, este documento también, que tenía una página web donde se reunieron más de 400 gestores culturales para construir lineamientos de políticas culturales para el Perú, no se puede encontrar, ¿no? Entonces la idea es un poco también reflexionar, dar cuenta de esa historia, dar los nombres un poco como para poder buscar cada uno de los documentos,
Y no es gratuito, además el libro sale también con, digamos, coincide con la salida de otro libro de Guillermo Valdizán, que también reflexiona sobre políticas culturales. Entonces creo que hay un diálogo, ¿no? Además, bueno, Guillermo ha leído el manuscrito, hemos tenido unas conversaciones, pero puede dar pie a que podamos ya meternos en una conversación un poquito más ordenada de nuestras políticas culturales y de la acción de la gestión cultural, ¿no? Vamos ahora sí a cerrar la charla, pero tiene que ser al estilo de la página. Ya te advertí que es la sección de los 5 libros favoritos. Tú eres licenciado en literatura, pero los libros no tienen que ser necesariamente literatura. Pero me gustaría que nos hables de 5 libros favoritos. Sí, te decía, uy, qué difícil esta pregunta, pero bueno, no puedo comenzar en todo caso una sección así con Los ríos profundos de Arguedas. Creo que es central en nuestra tradición literaria, es el descubrimiento de Arguedas para cada uno. Y vinculado a este libro de Arguedas, pero bueno, digamos que tiene una vena arguediana y es un libro notable, uno de los últimos libros de Óscar Colchado, que es Hombres de Mar. A mí me parece una novela total, es un libro poco difundido, creo que merece que le pongamos mucha más atención, ¿no? Luego, creo que un libro para reflexionar nuestras identidades y nuestras literaturas es Escribir en el aire, de Antonio Cornejo Polar. Me parece que además el concepto de heterogeneidad de la literatura sirve para el concepto de heterogeneidad de nuestras culturas y ha servido mucho para definir lo que es lo latinoamericano. Osvaldo Reynoso, sin duda, con Los eunucos inmortales, para un poco ver cómo un migrante peruano conoce otras culturas, tiene choques culturales y es además una invitación a la poesía. Y me falta pues hablar de poesía, pero ya quisiera más bien decir cuentos de Jauja de Pedro Monge. Pedro Monge es un maestro de la década del 50 que haciendo eco de políticas de la dirección de folclore que manejaba Arguedas Izquierdo Ríos, recopila cuentos en Jauja, y se han recopilado más de 400 cuentos de la tradición del Valle del Mantaro y ha sido publicado por la Municipalidad de Jauja con la Universidad del Centro. Es una obra de arte donde hay una cartografía de la cuentística del Valle del Mantaro y que lamentablemente es un texto que no circula porque ha salido muy pocas ediciones y es una joya para los que somos del Valle del Mantaro. Así es, Yair Pérez Brañez ha estado con nosotros, A la sombra de Lima, Centralismo y Políticas Culturales en el Perú. El libro ha sido editado por Pacarina Ediciones, estamos en su stand de la Feria del Libro, sí. Así que felicidades. Y el fondo editorial de la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos. Vale también la aclaración, es cierto, San Marcos también ahí presente. Sí. Muchas gracias, Yair. Gracias a ustedes y bueno, un saludo a todos los que nos miran en Lee por Gusto. Gracias, hasta una siguiente charla.